Corría por mi vida aquella mañana helada de noviembre, aunque aún no lo sabía. Si alguien me hubiera advertido lo que iba a encontrar en esas calles vacías, no habría salido de casa. Recuerdo claramente ese instante, una figura inmóvil en la penumbra, un frío que no venía del invierno y una sensación de que algo o alguien estaba conmigo, pero no era humano. No podía hacerlo. Mi vida estaba llena de estrés, en noches en vela con el pecho apretado, despertando con un cansancio que parecía no tener fin. Sentía que las paredes de mi vida cotidiana se estrechaban cada vez más, dejándome sin aire. Así que decidí que correr por las mañanas sería mi escape. Era noviembre, ese mes en que el aire helado no solo te cala hasta los huesos, sino que parece llevar consigo un olor metálico, crudo, como si el invierno escondiera algo en su aliento. Las calles estaban desiertas a las 5:30 de la mañana. Elegí ese horario para no cruzarme con nadie, buscando un poco de soledad. Pero a medida que avanzaba, no podía ignorar la extraña sensación de estar siendo observado. Y entonces lo vi, una figura inmóvil al final de la calle, casi invisible en la penumbra. No podría decir si me miraba, pero la forma en que estaba de pie, rígida como una estatua, hizo que el frío en mi piel no tuviera nada que ver con el invierno. Era un hombre cualquiera, vestido con ropa oscura de ejercicio y una sudadera con capucha que ocultaba su rostro. Estaba a varios metros detrás de mí y pensé que simplemente compartíamos el horario, pero luego algo comenzó a incomodarme. No importaba a cuánto variara mi ritmo, él siempre mantenía la misma distancia. Era como si estuviera calculando cada uno de mis movimientos, sin acercarse ni alejarse. Su presencia se volvió tan constante que, para el tercer día, ya no podía ignorarlo. ¿Quién corre exactamente los mismos tramos y a la misma hora todos los días? Sentía una especie de nudo en el pecho, una alarma muda que se activaba cada vez que giraba la cabeza para buscarlo. No era miedo, todavía no, pero había algo profundamente inquietante en esa rutina compartida. La incomodidad comenzó a crecer, lenta pero constante, como una sombra que se instala sin ser invitada. Cada mañana, mientras ataba los cordones de mis tenis, mi estómago daba un giro, anticipando el momento en que esa figura aparecería nuevamente. Los primeros minutos de mi corrida seguían siendo normales. A la brisa fresca acariciaba mi rostro. El vecindario se mantenía en ese silencio casi apacible, y el sonido de mis pasos se mezclaba con mi respiración acompasada. Pero todo cambiaba al llegar al primer tramo largo. Era como si él estuviera sincronizado conmigo. Siempre aparecía en ese punto, manteniendo su distancia con precisión milimétrica. A veces intentaba convencerme de que estaba exagerando, que no era más que una coincidencia absurda, pero entonces veía su silueta al final de la calle, y el frío en mi espalda me recordaba que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi ruta y mi música, pero no podía evitar girar la cabeza para buscarlo. Cada vez que lo hacía, mi piel se erizaba como si una corriente helada recorriera mi columna. Esa sensación de ser observada se volvió abrumadora, y lo peor era la manera en que él se movía con calma, sin prisa, como si supiera exactamente qué efecto estaba causando en mí. Para el cuarto día, ya no era solo incomodidad, era una alarma constante que me martillaba la mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué seguía exactamente mis pasos, sin intentar acercarse ni alejarse? La seguridad que antes sentía en esas calles familiares se desmoronaba con cada vistazo que le daba a esa figura. Y aunque intentaba mantener la calma, el miedo comenzaba a infiltrarse en mí como un veneno silencioso. Una mañana, decidí que no podía seguir ignorándolo. Cambié mi ruta de repente, girando en una calle que apenas conocía, una de esas que siempre evitaba por su aspecto desolado y un tanto descuidado. Mientras avanzaba, sentí una especie de alivio, como si hubiera logrado romper con esa rutina inquietante. Mis pasos resonaban en el pavimento vacío, y por un breve momento, el sonido del aire fresco llenando mis pulmones me devolvió algo de calma. Me convencí de que todo había sido una coincidencia, una paranoia creada por mi mente cansada. Pero ese pensamiento se desvaneció tan rápido como apareció. Al llegar a una calle aún más desolada, estaba ahí, parado a unos metros, mirándome. El alivio que había sentido
se convirtió en un golpe seco de pánico. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No había espacio para excusas. Me estaba siguiendo. No había forma de ignorarlo esta vez. Su figura, envuelta en esa ropa oscura, parecía encajar perfectamente con las sombras de la calle, como si formara parte del entorno mismo. Pero lo que más me perturbaba eran sus ojos fijos en mí, vacíos de cualquier emoción. No había enojo, agresión ni curiosidad, solo una calma inquietante que me ponía los nervios de punta. Sin pensarlo, aceleré el paso, casi corriendo, esperando que entendiera el mensaje y se detuviera. Pero al mirar rápidamente hacia atrás, ahí estaba, moviéndose con la misma precisión, el mismo ritmo controlado. Mi vecindario. Antes, un lugar de tranquilidad, ahora se sentía como un escenario de pesadilla. Las casas, con sus ventanas cerradas y luces apagadas, parecían cómplices silenciosos de algo que no podía comprender. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez en pasos, pero no eran los míos. Resonaban con un ritmo diferente, más pesado, más cercano. Mi piel se puso chinita al instante y un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la base de la espalda. Me obligué a no mirar atrás, pero la sensación de que él estaba ahí, justo detrás de mí, era tan fuerte que mis piernas casi no respondían. Finalmente, cedí al impulso y giré la cabeza. Lo vi acercándose, con ese mismo paso calmado y controlado, pero ahora estaba más cerca. Sus ojos seguían fijos en mí, y esa falta de expresión, esa ausencia de humanidad, hacía que cada paso suyo se sintiera como un golpe directo a mi seguridad. El aire alrededor parecía más denso, como si estuviera atrapada en un espacio que se iba encogiendo con cada segundo. A mi mente era un caos. Pensé en regresar a casa, en enfrentarle, en buscar ayuda si encontraba a alguien en el camino, pero ninguna opción parecía segura. Mientras mi respiración se aceleraba y mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, escuché algo que terminó de quebrarme. Sus pasos, sincronizándose con los míos, aceleraban justo cuando yo lo hacía, como si estuviera midiendo mi reacción. Al girarme otra vez, ahí estaba, todavía más cerca, avanzando con esa calma perturbadora que me congelaba la sangre. Cada rincón de esa calle vacía parecía lleno de sombras que se movían con él, como si todo el entorno estuviera conspirando para atraparme. No había salida clara, y la certeza de que estaba atrapada comenzaba a hundirme en un pánico que nunca antes había sentido. Decidí tomar un giro hacia un vecindario menos familiar, uno de esos donde las farolas parpadean y las sombras parecen moverse con vida propia. El lugar estaba más oscuro, casi como si la noche hubiera decidido quedarse allí más tiempo. Las calles estaban vacías y el silencio era tan espeso que mis propios pasos resonaban como ecos infinitos, cada uno más fuerte que el anterior. Por un instante pensé que había logrado despistarlo, pero entonces lo vi de nuevo. Estaba parado al final de la calle, inmóvil, mirándome. El aire a mi alrededor se volvió más frío, tan helado que podía sentir como el sudor en mi frente comenzaba a enfriarse. Su presencia llenaba todo el espacio, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejándonos solos en esa pesadilla. Mis piernas temblaban tanto que cada paso se sentía torpe, casi inútil, como si el suelo mismo tratara de detenerme. Intenté avanzar hacia una esquina, buscando desesperadamente una salida, pero el aire se hacía más pesado con cada metro. Incluso los sonidos más simples, como el crujir de las hojas bajo mis pies, sonaban extraños, irreales. Giré hacia un callejón pensando que podría esconderme o encontrar un atajo, pero al hacerlo, escuché sus pasos de nuevo. Esta vez eran más rápidos, más insistentes, como si no tuviera intención de mantener la distancia por mucho más tiempo. El sonido reverberaba en las paredes del callejón, cerrándome en una prisión invisible. Mi única opción era seguir corriendo, aunque cada fibra de mi cuerpo gritara que ya no tenía fuerzas para continuar. Mi cuerpo ya no obedecía del todo. Las piernas temblaban y cada paso que daba parecía más torpe, como si el suelo estuviera cediendo bajo mis pies. Pero me obligué a seguir. Al final del callejón vi una casa. Era antigua, de esas que parecen olvidadas por el tiempo, con ventanas rotas y una puerta de madera que apenas se sostenía en su lugar.
Nunca me había atrevido a acercarme a ella antes. Incluso en pleno día, tenía un aire siniestro que la hacía destacar en el vecindario. Sin embargo, ahora parecía mi única opción. Corrí hacia la puerta, empujándola con fuerza, y para mi sorpresa, se abrió con un chirrido que hizo eco en la oscuridad. El aire dentro era helado, como si la casa misma respirara un frío antinatural. Cerré la puerta detrás de mí, esperando que eso fuera suficiente para detenerlo. El interior era peor de lo que imaginaba. El olor a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato, haciéndome llevar una mano a la nariz. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, pude distinguir muebles viejos cubiertos de polvo, paredes descascaradas y lo que parecían manchas oscuras en el suelo. Mis pasos resonaban en el silencio, y cada sonido se amplificaba, rebotando en las paredes, como si la casa estuviera viva. Por un momento, me permití pensar que estaba a salvo. Por entonces, algo llamó mi atención, a una sombra que se movió fuera de una de las ventanas rotas. Mi corazón dio un vuelco, y me acerqué cautelosamente apenas, respirando. Cuando miré hacia afuera, lo vi. Estaba parado frente a la puerta, inmóvil, mirándola como si pudiera verme a través de la madera. Su presencia era abrumadora, y aunque no hacía nada, cada segundo que pasaba sentía que me acercaba un poco más al abismo. Intenté calmar, obligarme a pensar con claridad, pero mi mente era un torbellino de miedo e incertidumbre. Su figura seguía ahí, quieta frente a la puerta, como si esperara algo, pero entonces lo escuché a un paso, no afuera, sino dentro de la casa. Venían del piso superior, un crujido lento y deliberado que me heló la sangre. Mi respiración se volvió errática y mis ojos comenzaron a recorrer el lugar, buscando algún rincón donde esconderme. Me agaché detrás de un viejo mueble, abrazándome las rodillas mientras trataba de hacer el menor ruido posible. Pero el silencio de la casa era tan absoluto que incluso el latido acelerado de mi corazón parecía un estruendo. Cada segundo que pasaba sentía que algo o alguien se acercaba. No podía decir si era real o si mi mente ya me estaba jugando malas pasadas, pero el terror era innegable. De repente, los pasos cesaron. El silencio volvió, pero lejos de ser un alivio, se sintió como un peso insoportable que amenazaba con aplastarme. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, pero entonces algo más llamó mi atención, un susurro. Era apenas un murmullo, como el roce del viento entre las grietas de la casa, pero estaba allí, constante, repetitivo, y venía del mismo lugar donde se habían detenido los pasos. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ignorarlo, de convencerme de que no era real. Pero cuando los abrí, vi algo que me paralizó, una sombra alargada proyectándose en la pared frente a mí. Era imposible que estuviera ahí, porque no había nadie dentro. ¿O sí? Mi cuerpo entero temblaba mientras trataba de decidir si debía salir corriendo o quedarme inmóvil, esperando que todo eso terminara de una vez por todas. El crujido del piso resonó nuevamente, esta vez más cerca, como si algo o alguien estuviera descendiendo las escaleras con una lentitud deliberada. Mi cuerpo entero se tensó y el aire dentro de la casa parecía volverse más denso, como si el lugar mismo estuviera conspirando para asfixiarme. Me acurruqué detrás del mueble, sintiendo como mis manos temblaban incontrolablemente. Trataba de convencerme de que podía estar imaginándolo todo, pero entonces, un golpe seco resonó desde la puerta trasera de la casa. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Había más de una persona? ¿Era posible que él no estuviera solo? Los pasos pesados se acercaban lentamente, cada uno marcando un latido en mi pecho, hasta que finalmente se detuvieron justo en el umbral de la habitación en la que estaba escondida. La sombra en la pared comenzó a moverse, elongándose y encogiéndose, como si tuviera vida propia. Mi respiración se volvió tan superficial que casi no sentía el aire entrando en mis pulmones. Luigi Lovae apareció en el marco de la puerta, su figura inmóvil destacándose contra la penumbra de la casa. La tenue luz que se colaba por las ventanas rotas apenas iluminaba su rostro, pero lo suficiente para que pudiera ver esa expresión, o mejor dicho, esa falta de ella. Sus ojos vacíos, sin emoción, me atravesaban como cuchillos. Quería moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba congelado, completamente a merced de esa presencia inhumana.
Cada segundo que pasaba parecía estirarse en una eternidad insoportable. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba y me impulsé hacia adelante, corriendo hacia otra habitación, sin mirar atrás. El pasillo que conectaba las habitaciones era estrecho y oscuro, con muebles viejos que parecían colocados a propósito para dificultar mi paso. Tropecé con una mesa baja y casi caí al suelo, pero el sonido del impacto hizo eco en las paredes, amplificando mi miedo. Podía sentirlo detrás de mí. Su presencia era tan pesada que parecía empujarme hacia adelante. Llegué a una habitación al final del pasillo, donde una ventana rota dejaba entrar el aire frío de la madrugada. Sin pensarlo, corrí hacia ella, intentando abrir el marco, pero estaba atascado. Mi respiración era errática y el pánico comenzaba a nublar mi mente. Mientras forcejeaba con la ventana, escuché un sonido detrás de mí, a la puerta de la habitación, abriéndose lentamente, el chirrido de las bisagras resonando como un grito en el silencio. Me giré de golpe, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. La habitación estaba casi vacía, salvo por un armario viejo y polvoriento que parecía a punto de colapsar. La sombra de él se proyectaba en la pared, alargándose a medida que avanzaba. Podía escuchar sus pasos dentro de la habitación, lentos, deliberados, como si disfrutara prolongando mi agonía. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. En un último impulso de desesperación, volví mi atención a la ventana y golpeé con todas mis fuerzas, hasta que finalmente el marco cedió. El vidrio roto me rasgó las manos, pero no me importó. Comencé a pasar mi cuerpo por la abertura, sintiendo como los bordes afilados cortaban mi piel, mientras la adrenalina bloqueaba cualquier sensación de dolor. Caí al suelo húmedo y frío del exterior, golpeándome las rodillas y las manos con fuerza. El dolor punzante recorrió mi cuerpo, pero no me detuve. Me levanté como pude, con las piernas temblando y las manos ensangrentadas, y comencé a correr. Cada paso que daba resonaba en la calle vacía, como si el eco estuviera amplificando mi desesperación. No me atreví a mirar atrás. El simple pensamiento de verlo parado allí, observándome, me llenaba de terror. Las calles que antes conocía parecían transformarse en un laberinto interminable, con cada sombra alargándose y moviéndose como si tuviera vida propia. Mi respiración era un jadeo constante, y el frío de la madrugada cortaba mi piel como cuchillas, mezclándose con el ardor de los cortes en mis brazos. Finalmente, llegué a una calle más iluminada, donde las primeras luces de una cafetería comenzaban a encenderse. Entré tambaleándome, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. El barista me miró con preocupación, pero no dije nada. Mi mente todavía estaba atrapada en el horror de lo que acababa de pasar. Pedí un vaso de agua y me senté cerca de la ventana, tratando de recuperar el aliento. Por un momento me sentí a salvo. Las luces, el ruido de la cafetera y el murmullo de los primeros clientes me devolvían una pizca de normalidad. Pero entonces mi mirada se desvió hacia la calle, y ahí estaba él, parado a lo lejos, con esa postura inmóvil y esos ojos que me observaban desde la distancia, como si supiera que nunca podría escapar. El vaso de agua temblaba en mis manos, y cada sorbo que intentaba tomar parecía quedarse atorado en mi garganta. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación. ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Qué quería de mí? Traté de convencerme de que tal vez era mi imaginación, que tal vez ese hombre no era más que una coincidencia siniestra. Pero cada vez que mis ojos se posaban en su figura, el miedo se intensificaba. Era imposible ignorarlo. Su inmovilidad era tan perturbadora como su constante presencia, y aunque no se acercaba, era como si su mirada pudiera atravesar el cristal de la ventana y alcanzar directamente mi alma. El ruido del café y las conversaciones a mi alrededor se desvanecían. Lo único que podía escuchar era mi propio corazón, golpeando con fuerza en mis oídos. Después de lo que parecieron horas, aunque seguramente fueron solo minutos, decidí que no podía quedarme más tiempo allí. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, buscando contactar a alguien, cualquier persona que pudiera ayudarme. Pero mientras escribía un mensaje, algo me obligó a mirar hacia afuera nuevamente. La calle estaba vacía,
Su figura ya no estaba ahí. Un alivio breve y falso recorrió mi cuerpo, porque esa ausencia solo intensificó mi paranoia. ¿Dónde estaba ahora? ¿Me estaría esperando en algún otro lugar? Las preguntas se acumulaban en mi mente como una tormenta que no podía controlar. Pagué rápidamente mi agua y salí de la cafetería, dirigiéndome hacia una avenida principal donde las luces y el tráfico me ofrecían una ilusión de seguridad. Caminé rápidamente por la avenida, sintiéndome expuesta incluso bajo la luz de las farolas y el ruido constante de los autos. Mi mente no dejaba de jugarme malas pasadas. Cada figura que veía a lo lejos, cada sombra que se proyectaba en las esquinas, parecía transformarse en él. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando verlo aparecer en cualquier momento. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y un nudo de ansiedad se asentaba en mi pecho. Las luces y los sonidos de la ciudad, que normalmente me habrían tranquilizado, ahora parecían distorsionarse, amplificando mi sensación de vulnerabilidad. Finalmente, vi un taxi estacionado al otro lado de la calle. Crucé apresuradamente y subí al vehículo, dando una dirección genérica, cualquier lugar que me alejara de allí. El conductor me observó a través del retrovisor, probablemente notando mi nerviosismo, pero no dijo nada. Mientras el taxi avanzaba por las calles, intenté calmarme, enfocándome en el paisaje que pasaba por la ventana. Los edificios, las luces y las personas, en sus rutinas matutinas, me devolvían una tenue sensación de normalidad. Pero esa calma duró poco. Mientras girábamos en una calle menos transitada, Lovaidi, nuevo, estaba parado en la acera, inmóvil, con la misma postura que había tenido frente a la cafetería. Mi estómago se hundió al instante, y el aire pareció escaparse de mis pulmones. Era imposible que estuviera allí, pero lo estaba. Mis manos se aferraron al asiento, y mi mente repetía la misma pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesto a seguirme? El resto del trayecto en el taxi fue una tortura. Miraba constantemente por la ventana trasera, esperando verlo aparecer en cualquier esquina o cruzando alguna calle, pero no es. Mi mente intentaba convencerme de que tal vez lo había imaginado todo, pero mi cuerpo no me dejaba bajar la guardia. Cada sombra en el camino parecía moverse con vida propia, y los sonidos del motor del taxi eran insuficientes para distraerme del miedo. Finalmente, llegamos a mi destino en un edificio de departamentos al otro lado de la ciudad. Pagué rápidamente y bajé del auto, apresurándome hacia el lobby. El portero, un hombre mayor con rostro amable, me miró con curiosidad al notar mi estado, pero no hizo preguntas. Subí las escaleras tan rápido como mis piernas temblorosas me permitieron, y al llegar a mi puerta, cerré cada cerrojo, como si eso pudiera mantenerme a salvo. Por primera vez en horas, me dejé caer contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Las luces encendidas en mi departamento y el silencio familiar me dieron una falsa sensación de seguridad, pero no duró mucho. Cada pequeño ruido, desde el crujir del piso hasta el zumbido del refrigerador, hacía que mi cuerpo se tensara automáticamente. Me acerqué a la ventana, con la esperanza de que mirar hacia afuera me diera algo de tranquilidad. Pero cuando corrí ligeramente las cortinas, lo vi de nuevo. Estaba parado al otro lado de la calle, inmóvil, con la mirada fija en mi edificio. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? Cerré rápidamente las cortinas, pero el escalofrío que recorría mi cuerpo era incontrolable. Por más que intentara convencerme de que estaba segura, sabía que él seguía ahí, esperando. Las siguientes horas las pasé en un estado de constante alerta. Cada sombra que se movía fuera de mi ventana, cada sonido que venía del edificio, hacía que mi corazón saltara. Intenté distraerme encendiendo la televisión buscando algo, cualquier cosa que me desconectara de lo que acababa de vivir. Pero mi mente no me dejaba en paz. La imagen de su figura inmóvil, de esos ojos vacíos y fijos en mí, seguía reproduciéndose una y otra vez, como si estuviera grabada en mi memoria. En un momento, incluso llegué a dudar de mi propia cordura. ¿Era posible que todo esto estuviera solo en mi cabeza? Pero entonces, un sonido suave y seco me devolvió a la realidad. Alguien había golpeado la puerta de mi departamento, apenas audible, casi tímido, pero lo suficiente para hacerme congelar. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Miré por la mirilla,
esperando ver a un vecino o incluso al portero, pero no había nadie. Mi respiración se volvió más rápida y sentí como mis piernas comenzaban a temblar. Por unos segundos me quedé ahí, tratando de decidir qué hacer, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, más insistente. Retrocedí automáticamente, con el miedo apoderándose de cada fibra de mi cuerpo. Sentía que estaba atrapada, que no importaba lo que hiciera, él siempre estaría un paso adelante. Tomé mi teléfono, pensando en llamar a la policía, pero una parte de mí sabía que no podían hacer nada. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Que había un hombre que me seguía, pero que probablemente ya no estaría allí cuando llegaran. Decidí no abrir la puerta. Me alejé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible, como si eso pudiera evitar que él supiera que estaba dentro. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en todo el departamento. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, sosteniendo mi teléfono con manos temblorosas. Intentaba pensar en una solución, pero cada opción parecía inútil. Llamar a alguien, salir corriendo, esconderme. Ninguna idea me hacía sentir más segura. Entonces, el silencio volvió. No hubo más golpes ni sonidos provenientes del otro lado de la puerta, pero lejos de tranquilizarme, ese silencio solo empeoró las cosas. La incertidumbre me estaba matando. Me levanté con cuidado y volví a mirar por la mirilla, rezando para no encontrar nada. Pero lo que vi me heló la sangre. Una sombra alargada, justo frente a mi puerta, completamente inmóvil. Era como si estuviera jugando conmigo, dejándome sola con mis pensamientos para que el miedo hiciera el resto. Me alejé de la puerta, cada paso más lento que el anterior, hasta que llegué a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama, tratando de controlar mi respiración. Pero el silencio dentro del departamento se volvió opresivo, como si cada rincón estuviera cargado de su presencia. Entonces, lo escuché en un susurro, suave, pero claro, justo al otro lado de la puerta de mi habitación. No entendí las palabras, pero el tono era frío, calculado, como si disfrutara de mi miedo. Mi cuerpo entero reaccionó al instante, y me cubrí la boca con las manos para evitar gritar. Sentía que si hacía cualquier sonido, todo acabaría. No podía quedarme ahí, paralizada. Algo dentro de mí, quizás un último impulso de supervivencia, me obligó a moverme. Sin hacer ruido, me deslicé hacia la ventana de mi habitación, buscando desesperadamente una forma de escapar. Estaba en el segundo piso, y la caída no era mortal, pero el impacto podría lastimarme. Sin embargo, quedarme parecía un riesgo mucho mayor. Miré hacia afuera, esperando no verlo. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un par de farolas parpadeantes. Mi mente debatía entre abrir la ventana o quedarme, pero cada segundo que pasaba, sentía su presencia más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esta vez más nítido, como si el susurro viniera directamente de mi oído. No puedes esconderte. Abrí la ventana con un movimiento brusco, dejando que el aire frío de la madrugada golpeara mi rostro. Mi cuerpo entero temblaba. No sabía si era por el miedo o por el frío. Sin pensarlo dos veces, me dejé caer. El impacto en mis piernas fue un dolor punzante que me recorrió hasta las rodillas, pero no me detuve. Me levanté como pude y comencé a correr hacia la avenida principal, donde las luces y el ruido del tráfico eran mi única esperanza de seguridad. Mis pasos eran torpes y el dolor en mis piernas casi me hacía caer, pero el terror me mantenía en movimiento. Cuando finalmente llegué a la avenida, me giré instintivamente, esperando verlo parado en la distancia, pero no había nada. Era como si nunca hubiera estado allí, como si todo lo ocurrido hubiera sido una pesadilla que solo existía en mi mente. Me detuve bajo una farola, jadeando y con las piernas a punto de ceder. El frío de la madrugada se mezclaba con el ardor en mis cortes, pero nada de eso importaba. Lo único que podía sentir era el alivio momentáneo de no verlo ahí. Las luces y el ruido del tráfico me rodeaban, devolviéndome una sensación tenue de normalidad. Sin embargo, mi mente seguía jugando conmigo. ¿Había escapado de verdad? ¿O simplemente estaba esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo? Cada figura que pasaba a lo lejos, cada sombra proyectada por las farolas, por ella,
él. Traté de convencerme de que lo peor ya había pasado, pero mi cuerpo no me dejaba bajar la guardia. Mi corazón seguía latiendo rápido, y el nudo en mi pecho parecía no desaparecer. Finalmente, decidí buscar refugio en una tienda cercana. Entré prácticamente tambaleándome, intentando actuar como si todo estuviera bien. El empleado detrás del mostrador me miró con curiosidad al notar mi estado, pero no dijo nada. Recorrí los pasillos sin rumbo, buscando algo que me ayudara a calmarme, aunque fuera temporalmente. Finalmente, me acerqué al empleado y le pedí que llamara un taxi. Mientras esperaba, no dejaba de mirar hacia las ventanas, temiendo verlo parado ahí, observándome, pero nunca apareció. A pesar de eso, el miedo seguía ahí, anclado en mi pecho, como si fuera una parte de mí que nunca desaparecería. Cuando el taxi llegó, subí rápidamente, sintiéndome un poco más segura al estar en movimiento otra vez. Le di al taxista la dirección de un hotel cercano. No quería volver a mi casa esa noche. Mientras el auto avanzaba, intenté relajarme, pero cada sombra que pasaba por la ventana me hacía saltar. El conductor me miró por el retrovisor un par de veces, probablemente notando mi inquietud, pero no dijo nada. A medida que nos alejábamos del lugar, el miedo comenzó a disminuir ligeramente. Sin embargo, una sensación de paranoia seguía acechándome. Miraba hacia atrás constantemente, esperando verlo parado en alguna esquina o siguiéndome a pie, pero no había nada. Era como si su presencia se hubiera desvanecido tan misteriosamente como había aparecido. Pero aún así, mi cuerpo no lograba relajarse. El pánico estaba grabado en cada fibra de mi ser. Llegamos al hotel y me registré con manos temblorosas, pidiendo específicamente una habitación en un piso alto, lejos de cualquier acceso fácil. Una vez dentro, revisé cada rincón en el armario, bajo la cama, incluso el baño. Cerré las cortinas con fuerza, aseguré la puerta con cada cerradura disponible y me senté en la cama, rodeada por un silencio que se sentía casi insoportable. Aunque estaba exhausta, no podía dormir. Mi mente seguía reproduciendo cada momento de esa noche, desde los pasos detrás de mí hasta la forma en que sus ojos se fijaron en los míos. Traté de convencerme de que todo había terminado, que estaba segura ahora, pero una parte de mí sabía que no sería tan fácil olvidarlo. Aún sentía su presencia, como una sombra que nunca me dejaría. Pasé la noche en vela, con todas las luces encendidas y mi cuerpo en constante estado de alerta. Cada pequeño ruido en el pasillo del hotel, cada golpe distante, hacía que mi corazón diera un brinco. El reloj avanzaba lentamente y cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomarse por las cortinas, me atreví a levantarme y asomar la cabeza por la ventana. La ciudad empezaba a despertar y la luz del día me devolvía una calma engañosa. Por un instante, creí que podía respirar tranquila, que todo había terminado. Porro, entonces, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Mi estómago se hundió al instante y el pánico volvió a apoderarse de mí. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y desbloqueé la pantalla. Era un número desconocido y el mensaje contenía solo 3 palabras. Te estoy observando. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Miré a mi alrededor en la habitación, como si pudiera encontrar una cámara oculta o alguna pista de cómo sabía dónde estaba. Pero no había nada. Las cortinas seguían cerradas, la puerta estaba asegurada, y aún así sentía que no estaba sola. Esa sensación de vulnerabilidad que había intentado dejar atrás regresó con una fuerza aplastante. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cada posibilidad parecía más aterradora que la anterior. Él sabía dónde estaba, y no había lugar donde pudiera esconderme. Mi primer impulso fue salir corriendo de la habitación, pero ¿a dónde ir? Había dejado mi casa vecindario, y ahora, incluso este hotel, se sentía como una trampa. Me obligué a pensar con claridad. Revisé nuevamente las cerraduras de la puerta, asegurándome de que estuvieran firmes, y me acerqué lentamente a las cortinas. Mis manos temblaban mientras las abría, apenas lo suficiente para mirar hacia la calle. Al principio, todo parecía normal en el tráfico. Las personas apresuradas comenzando su día, el bullicio típico de la mañana. Pero entonces lo vi. Estaba parado en la acera de enfrente, inmóvil,
mirando directamente hacia mi ventana. Esa calma inhumana, ese vacío en su mirada, seguían ahí, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Me alejé de la ventana de inmediato, sintiendo como un escalofrío recorría mi cuerpo de pies a cabeza. No podía quedarme más tiempo. Tomé mis cosas apresuradamente y salí del hotel, buscando un taxi lo más rápido posible. Mis pasos resonaban en el pasillo como martillazos, y el eco hacía que mi paranoia aumentara con cada segundo. Cuando llegué a la recepción, apenas pude articular una despedida al recepcionista antes de salir corriendo hacia la calle. Mi mirada buscaba desesperadamente algo familiar, algo seguro, pero todo parecía hostil. Finalmente, vi un taxi acercándose. Lo detuve con un gesto casi desesperado y subí, dando una dirección al azar. Solo quería moverme, poner tanta distancia como fuera posible entre yo y ese lugar. Mientras el auto avanzaba, saqué mi teléfono y marqué el número de un amigo. Necesitaba hablar con alguien, contarle lo que había pasado, aunque no sabía si me creería. Lo único que quería era escuchar una voz familiar, algo que me recordara que todavía estaba en la realidad. Mi amigo contestó al tercer timbrazo y apenas escuché su voz, rompí en lágrimas. Traté de explicarle lo que había pasado, pero las palabras salían atropelladas, mezcladas con mi respiración agitada. Aunque al principio sonaba escéptico, accedió a recibirme en su casa. Le di la dirección mientras el taxi seguía avanzando por calles que parecían más ajenas con cada kilómetro. Pasaron varios minutos antes de que mi respiración se calmara y mi mente pudiera organizar los eventos de la noche. Miraba constantemente por la ventana trasera, esperando ver esa figura oscura en algún rincón, pero nunca apareció. Cuando llegamos al edificio de mi amigo, bajé del taxi casi corriendo y subí las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Al cruzar la puerta de su departamento, sentí por primera vez en horas una pizca de seguridad. Cerró la puerta detrás de mí y me aseguró que estaría bien, pero yo no podía convencerme de eso. Pasaron días antes de que pudiera salir a la calle sin mirar sobre mi hombro constantemente. Nunca volví a verlo, pero su imagen seguía grabada en mi mente, como una sombra que no podía deshacerme de ella. A veces, en las noches, aún siento esa mirada fija en mí, aunque sé que no hay nadie ahí. No sé quién era ni qué quería, pero lo que sí sé es que cambió mi vida para siempre. Desde entonces, he evitado salir sola y la sensación de ser observada nunca desapareció del todo. Tal vez fue un hombre cualquiera, tal vez algo más, pero lo que viví esa noche fue real y su presencia sigue siendo una marca imborrable en mi memoria.